por cuestiones de espacio, que luego no me dejan colgar el vídeo, debo repartir este tema en dos. Por lo tanto, empezamos la segunda parte. La empezamos el 23 de agosto de 1944. La aparición de las tropas soviéticas en el río Prut induce a la oposición rumana a derrocar el régimen de Antonescu. El nuevo gobierno concluye un armisticio y inmediatamente cambia de bando en la guerra. El cambio de posición rumano obliga a Bulgaria a rendirse el 8 de septiembre y los alemanes evacúan Grecia, Albania y el sur de Yugoslavia en octubre. Del 29 de agosto al 28 de octubre de 1944, bajo el mando del Consejo Nacional Eslovaco, formado tanto por comunistas como por no comunistas, las unidades de la resistencia clandestina eslovaca se levantan contra los alemanes y el régimen eslovaco fascista local. A finales de octubre, los alemanes toman Banska Bystrica, los cuarteles generales del levantamiento, y ponen fin a la resistencia organizada. El 4 de septiembre de 1944, Finlandia acepta firmar el armisticio con la Unión Soviética y expulsar las fuerzas alemanas. El 15 de octubre de 1944, el movimiento fascista húngaro de la Cruz Flechada lleva adelante un golpe de Estado con apoyo alemán para evitar que el gobierno húngaro entable negociaciones para rendirse ante los soviéticos. El 20 de octubre de 1944, tropas estadounidenses desembarcan en Filipinas. 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzan una ofensiva final en el oeste, conocida como la Batalla de las Ardenas, en un último intento por reconquistar Bélgica y dividir las fuerzas aliadas apostadas a lo largo de la frontera alemana. El 1 de enero de 1945, los alemanes entran en retirada. El 12 de enero de 1942, los soviéticos lanzan una nueva ofensiva, liberando Varsovia y Cracovia en enero. Capturan Budapest el 13 de febrero, después de un sitio de 2 meses, expulsando de Hungría a los alemanes y a sus colaboradores húngaros a principios de abril. El 7 de marzo de 1945, tropas estadounidenses cruzan el río Rin en Remagen. El 4 de abril de 1945, la captura de Bratislava obliga a rendirse a Eslovaquia. El 13 de abril de 1945, fuerzas soviéticas capturan Viena. El 16 de abril de 1945, los soviéticos lanzan su ofensiva final y rodean Berlín. Abril de 1945, unidades de partisanos al mando del líder comunista yugoslavo Josep Tito toman Zagreb y hacen caer el régimen Ustaša. Los principales líderes de Ustaša huyen a Italia y Austria. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en 8 días del alba. Las primeras unidades en hacer contacto fueron la de la 69 División de Infantería Norteamericana y la 58 División de Guardias Soviéticos del Quinto Ejército de Guardias, cerca de Torgov, sobre el río Elba, localidad donde soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente tras meses de avances desde extremos opuestos, contra lo que esperaba
la propaganda nazi, el contacto entre ambas tropas no fue hostil, sino todo lo contrario. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. 2 de mayo, cuando el último comandante en jefe de la guarnición, el general Helmut Widling, entregó la ciudad a las tropas soviéticas al considerar inútil proseguir la lucha en la urbe, ya bastante destrozada. El 3 de mayo se rendían también las guarniciones alemanas de los puertos de Hamburgo y Bremen, que se hallaban cercadas desde hacía varias semanas antes por las tropas británicas y canadienses, capitulando también las guarniciones alemanas que aún resistían en la costa norte de Alemania. Mientras tanto, las tropas soviéticas y estadounidenses terminaban de ocupar las regiones de Sajonia y Turingia, mientras que fuerzas estadounidenses tomaban las localidades alpinas del sur de Baviera y del norte de Austria. El 7 de mayo de 1945, el general alemán Alfred Jolly firma su rendición en la ciudad francesa de Reims. El 8 de mayo de 1945, Karl Donetsk fue quien ordenó firmar la capitulación alemana, la cual se efectúa en Berlín entre los mariscales Keitel y Zhukov. En Moscú esto ya fue después de medianoche, en las primeras horas del 9 de mayo. Por esto celebran la fiesta el 9 de mayo. Mayo 45, tropas aliadas conquistan Okinawa, la última isla ante la llegada de las islas japoneses principales. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima. El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón e invade Manchuria. El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, habiendo acordado en principio la rendición incondicional el 14 de agosto de 1945, Japón se rinde formalmente y así finaliza la Segunda Guerra Mundial. Hoy seguiremos con la liberación de los principales campos nazis entre 1944 y 1945, mientras las tropas aliadas avanzaban a través de Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar prisioneros de los campos de concentración. Muchos de estos prisioneros habían sobrevivido las marchas de la muerte al interior de Alemania. Las fuerzas soviéticas desde julio de 1944 fueron las primeras en encontrar un campo nazi importante, el de Majdanek, cerca de Lublin, Polonia. En el verano de 1944 los soviéticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka. En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio y concentración más grande. En los meses siguientes, los soviéticos liberaron otros campos en los países bálticos y en Polonia. Poco después de la rendición de Alemania, las fuerzas soviéticas liberaron los campos principales de Stutthof, Sachsenhausen y Ravensbrück. Pocos días después de que los nazis empezaran a evacuar el campo, a las fuerzas americanas liberaron el 11 de abril de 1945 el campo de concentración de Buchenwald,
cerca de Weimar, Alemania. El día de la liberación, una organización de resistencia de prisioneros tomó control de Buchenwald para prevenir atrocidades por los guardias en retirada. Las fuerzas americanas también liberaron más de 20.000 prisioneros en Buchenwald. También liberaron los campos principales de Dora-Mittelbau, Flossenbürg, Dachau y Mauthausen. Las fuerzas británicas liberaron campos en Alemania del Norte, incluyendo Neuengamme y Bergen-Belsen. A mediados de abril de 1945 entraron al campo de concentración de Bergen-Belsen, cerca de Seles. Para ver y entender, aconsejo mirar bien dónde están situados cada uno y los ejércitos y en las diferentes fechas. Con esto doy por terminado el relato de quién firmó la rendición de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.